Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Sara Gómez. Bienvenido a este espacio de Mundo Expansivo. Hoy me gustaría compartir contigo un tema muy importante que va en relación a lo que sería la venta o las compras de la casa. ¿Qué tipo de impedimentos nos encontramos cuando estamos en un proceso de venta o de compra ante una propiedad? ¿Qué tipo de dificultades, impedimentos, bloqueos nos encontramos durante este proceso y qué hace que se paralicen ciertas cosas? Sentimos bloqueos durante este proceso del negocio y nos encontramos no solo con dificultades, sino con problemas. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Bueno, para todas aquellas personas que están intentando vender una casa, una propiedad o comprarla, propiedades nos referimos a casas, viviendas, apartamentos o departamentos, que yo sé que tenemos un público muy amplio aquí, en cuestiones de definiciones de casa, ¿sí? A villas, a chalés, a haciendas, a terrenos, parcelas, mansiones, ¿de acuerdo? Terrenos o tierras. ¿Por qué aparecen obstáculos a la hora de intentar vender o comprar una casa? ¿Por qué están pasando cosas extrañas? ¿Por qué tenemos la sensación que de ahí viene este gran tipo de consultas, dudas o inquietudes que tiene la gente que intenta vender o comprar una propiedad? Tienen la sensación de que algo no está funcionando, algo no va bien, les sucede, ¿vale? Porque siempre ponemos muchos ejemplos distintos para que la gente pues entienda que ciertas ideas o casos pasan, porque pasan muchos. La gente tiene la sensación, las personas tienen la sensación de que algo no avanza, algo está bloqueando la situación. A nivel energético, ¿no? Esas sensaciones se sienten, no tenemos por qué tener una gran capacidad sensitiva, que si la tienes seguramente te será mucho más fácil, pero todos tenemos estas sensaciones de estar conectando con esa situación y lo que está pasando. Lo que pasa es que no entendemos muy bien y necesitamos pues claridad. A última instancia, lo que les impulsa a la gente es recurrir, en último término, a una alternativa distinta de la que han estado buscando, ¿no? Porque incluso si eres tú quien está vendiendo tu propiedad o trabajas con una agencia inmobiliaria, se encuentran con esta misma circunstancia y no entienden, no le dan una explicación, ¿no? En este caso, cuando se busca esta última alternativa, habla del asesoramiento espiritual. Y bueno, por experiencia propia os voy a dar mi punto de vista sobre ello, porque este caso es muy común en el día a día. Y sobre todo, si trabajas con una agencia inmobiliaria, te darás cuenta que esto es algo muy normal, o si eres agente inmobiliario, seguramente te habrás encontrado en más de una situación en la que ves que no terminan de tener éxito tus negocios y sientes de alguna manera que no se ha podido, una serie de ventas que no se han podido efectuar como uno lo deseaba o lo esperaba, ¿no? Viéndonos en estas circunstancias, algo está pasando a nivel energético espiritual. La gente recurre a último término para esta asesoría. En este caso, hay personas que desconocen por completo esta parte tan importante que es a nivel energético y espiritual. Hay otras personas que están al tanto de ello, conocen bien, ya tienen experiencia o saben que realmente la parte espiritual es una fuente muy importante en los procesos de sus finanzas, sus negocios y sus ventas, relacionados a la parte material. Porque conocen bien y saben que es muy importante. Para las personas que lo desconocen, sobre todo, si estás vendiendo tu casa o si conoces a alguien que está intentando venderla y se encuentra en una de estas circunstancias, invitamos a las personas a que sigan escuchando este vídeo porque les va a resultar muy interesante, ¿no? Incluso puede ser todo un descubrimiento. Desde mi punto de vista es con lo que yo me encuentro en las consultas cuando tenemos este tipo de asesoría, sobre todo en las limpiezas espirituales y energéticas.
La gente se encuentra muy confundida porque no entienden por qué no está avanzando ese proyecto, ese negocio, esa venta de propiedad, y se encuentran con situaciones muy complicadas, con problemas incluso bastante serios. Influencias energéticas en su vida que están generándole más problemas en otros ámbitos. En este caso, para mí es muy importante que la gente entienda que cuando recurre a este tipo de asesoramiento, desde mi punto de vista, siempre intento que la gente entienda que esto que está ocurriendo lo tome como una invitación, esa situación que estén viviendo, lo tomen como una invitación que le está mostrando la vida en relación a esa propiedad. Porque entre esa propiedad que estás vendiendo y tú no hay distancia, hay una relación muy estrecha. Y a nivel energético y espiritual es desde el punto de vista en el que yo hablo. Como no entienden, ignoran o desconocen, hablamos de esta parte inconsciente, que es algo natural, para ello esencialmente se necesita una nueva perspectiva más profunda de la situación. Esta es la verdadera invitación que yo recomiendo, que yo aconsejo. ¿Por qué? Desde el primer momento, para no comparar, porque en base a las limpiezas energéticas espirituales, hay gente que pueda hacerse la idea o tenga experiencia incluso de creer que una simple limpieza energética puede ayudar en esa situación. Pues porque alguien se lo ha recomendado, alguien cercano tuvo un suceso similar y le recomienda que acuda a alguien y le asesore, que quizás piense que una simple limpieza, cuando digo simple limpieza, os explicaré por qué, porque no todas las circunstancias son iguales para todo el mundo. Aunque se trate de una venta o de una compra de una propiedad, las situaciones de las personas es distinto, ¿sí? Aunque estemos hablando del mismo tema, las circunstancias pueden variar porque los casos son diversos. Y a veces una simple limpieza energética no ayuda al proceso de esa venta o a realizarse el proceso de esa venta. Cuando solicitamos información para saber lo que está pasando a nivel energético espiritual, para que se materialice, se efectúe esa venta de esa propiedad, tienes que entender que cada casa, cada situación tiene una historia muy distinta a tu propiedad. A alguien similar a quien esté vendiendo también una propiedad, aunque estén en el mismo caso, es totalmente distinto. Tiene unas necesidades distintas, tiene una evolución distinta y un crecimiento distinto. Igual que lo es para nosotros, para las casas, para las propiedades también. Cuando solicitamos información es precisamente porque desconocemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué no está llegando al objetivo que se ha marcado, que es la venta, la realización de una venta, ¿sí? O la adquisición de una misma propiedad? Los casos son múltiples, ¿no? Si nosotros como personas vivimos historias distintas, no podemos compararnos con otras personas que han vivido otra serie de experiencias de vida diferentes a las nuestras. Podemos compartir ciertas cosas similares, pero no es la misma. Con las casas pasa exactamente lo mismo. Hay historias, hay memorias, ya hemos hablado aquí en muchos vídeos, muchos contenidos sobre las casas, lo importante que es. Gracias a la parte energética que sustenta y sostiene todo, es donde conectamos para saber qué es lo que está pasando en esa situación con esa propiedad que tú estás intentando vender o comprar para ti. Hemos dicho en más de una ocasión que cada espacio, cada lugar contiene una información a nivel energético. En las casas, en las propiedades, pasa exactamente lo mismo. Todo cuanto se vive se registra. Y eso contiene una memoria de almacenamiento y conocimiento de todo lo que ha pasado en esos lugares.
se registran esas experiencias de vida, energéticamente, espiritualmente, de todo cuanto se vive en esa propiedad. Da igual el tiempo que pase, queda registrado, se quedan impregnados en el lugar. Hay personas que conocen esta parte donde a nivel espiritual, energético, estos registros se llaman acásicos. Es un registro del espacio, como hablamos, donde se almacena toda esta energía de memorias del lugar, y es desde el lugar donde nosotros podemos conectar con la propiedad y saber qué es lo que está pasando. ¿O qué pasó? Porque os decía, da igual el tiempo que pase, lo que se haya construido, lo que se haya derruido, lo que se haya vuelto a construir, lo que se haya reformado, todo queda ahí. A nivel espiritual o energético queda ahí. Cuando se conecta desde este lugar se abre un amplio abanico de situaciones, de casos, de historias, de memorias, de causas verdaderas que normalmente desconocemos. Y esto es una parte muy importante en las propiedades. Bueno, a simple vista pues podemos conocer parte del lugar, ha sido parte de nuestra vida, otros desconocemos porque compramos una propiedad y no sabemos qué ocurrió ahí. Quizás nos podemos ir enterando de alguna forma u otra de cositas que nos cuenten alrededor, los vecinos, etc. Pero no sabemos en profundidad qué es lo que pasó. Por ejemplo, si vas a comprar una nueva propiedad. En otro caso, también pasa de que llevas mucho tiempo viviendo en ese lugar y desconoces ciertas cosas. Y hay otras que sí conoces. Cuando hablamos de experiencias, hablamos de tus propias experiencias en ese lugar y también las experiencias de otros. De tu familia, antepasados, personas que vivieron ahí que también puede que no hayas conocido nunca en la vida. Ni le vas a conocer, ni los vas a conocer. Y aunque no lo veamos a simple vista, hay efectos de cosas, que aquí es donde vamos, ¿no? Hay circunstancias que bloquean situaciones, hay impedimentos, como decíamos al principio, hay bloqueos y nos está costando realizar esta compra o venta. A lo que me refiero es que cada propiedad es un asunto muy concreto y particular, y según el caso en el que se encuentre la persona. Por eso se realiza un estudio para adquirir la información de lo que esté ocurriendo en el lugar y lo que le solicita él o la consultante. Cuando se conecta, porque esto es un trabajo, no es cualquier cosa, uno realiza un estudio en profundidad y ve qué es lo que está pasando y que esté influenciando de manera negativa, de manera no positiva, a la persona que está teniendo el deseo de realizar esa compra o venta. Bueno, como veis, las circunstancias, yo voy a hablar en general de experiencias vividas, de asuntos que han ocurrido, de experiencias de consultantes, para que ustedes pues, bueno, puedan conectar con estas ideas diversas que podrían ocurrir. Pero insisto, cada casa tiene una historia distinta y no se puede comparar, ¿vale? Es un mundo distinto, igual que lo es cada persona. Quiero que esto quede bastante claro. Hay vivencias bonitas, se viven experiencias maravillosas, pero cuando hay obstáculos, dificultades, impedimentos, ya no son de experiencias que fluyen, armónicas, sino son de experiencias que probablemente hay algo que ya nos empieza a vibrar de que algo pasa aquí. Las diversas situaciones de las que os hablo, ante impedimentos o bloqueos, normalmente pueden venir por casos diversos. ¿Cómo? Como situaciones traumáticas de núcleos familiares, conflictos, sucesos trágicos, muertes repentinas, accidentes, separaciones, secretos ocultos, trabajos turbios, etc., etc., etc. Lo podemos encontrar con cualquiera de estas situaciones y más. Esto podrían ser ejemplos de influencias
que podrían obstaculizar, impedir, bloquear esa venta, porque cuando se mira en profundidad la historia, pues hay muchas cosas. Puede que las hayas vivido tú, con tu familia, o puede que hayan sido tus antepasados, o puede que hayan sido propietarios anteriores, o pueden ser historias del siglo. ¿Qué tanto tienen poder estos factores como ejemplo que he puesto para llegar a impedirlo? Normalmente suelen ser energías de casos no resueltos, de temas pendientes, de situaciones no vistas, sino ocultas, que no se han podido dar luz, que no se han revelado verdades. Como decía, puede que tengan que ver con nosotros o puede que nosotros no tengamos nada que ver con estas historias y que nos vemos con estas influencias que nos empezamos a preguntar, pues, ¿qué es lo que está pasando?, ¿no? Y aunque no tenga que ver con nosotros, esas situaciones existen, están, siguen permaneciendo en el espacio, en el lugar, en la propiedad que tú estás intentando vender o comprar. Y como os decía al principio, da igual el tiempo que pase, incluso hace siglos. Y cuando digo memorias, también me refiero a la parte espiritual con la que destacamos a los espíritus, quienes vivieron en el lugar, quienes consideraron su propiedad, quienes tuvieron experiencias antes que nosotros, ya sean de nuestros núcleos familiares porque los conozcamos, porque tenemos información o no. No tienen por qué ser allegados a nosotros, ¿sí? Son espíritus que también vagan, permanecen en los espacios, en los lugares y en las propiedades, y que pueden tener grandes influencias a la hora de una venta o de una compra de una propiedad. Ese también puede ser otro de los grandes motivos. Bueno, los propietarios que están intentando vender su casa o propietarias se encuentran con un montón de problemas, con conflictos, con situaciones que les están perjudicando en su vida actual y no saben qué hacer. E insisten y lo intentan y no saben por qué y acuden a este lugar, a otro. Sí, tienen una clientela enorme para vender la casa y la casa no se vende. Y hacemos esfuerzos a más no poder y no entendemos por qué. Y no se efectúa. Si estás vendiendo tu propiedad por tu propia cuenta, puede que te encuentres en estas situaciones. Si trabajas con una agencia inmobiliaria, seguramente pueda contarte casos así, miles, de no entender por qué no se vende. Eso no significa que estemos fracasando en los éxitos de negocio, no voy por ahí. Solo en las situaciones en las que nos encontramos que impiden estas ventas, ¿no? Y que son casos, bueno, para muchos puede ser muy curioso, otros interesantes, otros puede ser un descubrimiento. La gente se sorprende porque desconocía qué es lo que pudiera estar pasando detrás de toda esa circunstancia aparente, pero que ellos desde un momento tenían una sensación de algo no está yendo bien como nosotros esperamos. Incluso nos está costando mucho realizar la venta de la casa y llevamos años realizándolo, ¿no? También ocurre, no lo dije al principio, pero también puede ocurrir con situaciones de herencias familiares o también donaciones. Se encuentran con estas circunstancias de no saber qué es lo que pasa, qué cosas están influyendo, si tienen que ver con espíritus o seres fallecidos de la familia que estén impidiendo ciertas circunstancias, que hay cosas que han quedado pendientes y no se realiza esa venta. Sea lo que sea, no se puede realizar. Como ustedes entenderán, cuando hablaba de una simple limpieza, pues tienes la brillante idea de pasar con un incienso, un palo santo, sí, algún tipo de cosita, pues eso, básica, que está bien, pero que en profundidad no está ayudando, se necesita algo más. Y ese algo más es en profundidad en esta visión que hoy os estoy compartiendo porque es fundamental, es esencial para realizar este tipo de limpieza
en profundidad. Si no, no hay ningún tipo de efecto contrario para que pueda ocurrir esa realización de venta o de compra de la propiedad. Son casos diversos que estoy poniendo como ejemplos, ¿vale? Hay personas que han intentado vender su casa y desconocían que a lo mejor en ese terreno era un camposanto en el siglo XVIII. Y se construyó una casa en ese lugar, que antiguamente era un cementerio, y que con el paso del tiempo, aunque haya sido una casa maravillosa, una mansión enorme, han pasado muchos sucesos trágicos, ¿sí? Trágicos de verdad. Y no entender qué ocurría ahí, ¿no? Hasta darse cuenta de que, bueno, entrando en profundidad, en conexión con la información del lugar, de lo que estaba influenciando, pues no era suficientemente bueno como para hacer la venta de una casa, ¿no? O intentar hacerlo. Porque todo bien también es verdad que queda en el intento y puede ser esas influencias a ese nivel. A ese nivel también nos hemos encontrado, ¿no? Son situaciones que probablemente a lo mejor conecten según el caso que sea y que les dé ahí por pensar y reflexionar, ¿no? Otros casos. En Latinoamérica creo entender que tienen un concepto también a ciertas casas que suelen ser casas muy tristes y les llaman las casas lloronas. En este caso, la casa tiene una serie, manifiesta una serie de problemas a niveles de agua, de humedades, por ejemplo, y hacer todo lo posible para intentar arreglar una situación de gotera, de humedades que se manifiestan y que la casa también pueda dar cierto ambiente triste, melancólico, incluso depresivo y no saber por qué, y los habitantes de la casa sentirse muy mal, o incluso cuando tenemos animalitos o tenemos hijos pequeños, que ellos también manifiestan lo que sienten cuando conectan con el ambiente de la casa, de su casa, ¿no? Estamos hablando de situaciones donde habitan, ¿no? De personas que habitan casas. Bueno, en este caso recurren a última instancia a la parte espiritual, donde se ve que hay situaciones que han vivido otras familias que han sido bastante graves y del mismo tipo. Entonces se han repetido ciertos patrones que a lo mejor no tienen que ver con nosotros, como os cuento esta historia, sino que tienen que ver con otros núcleos familiares y que esos patrones se vienen repitiendo como memorias que existen en el lugar y que, bueno, desconocemos por qué yo me siento triste en esta casa cuando yo soy una persona alegre o de carácter positivo, ¿no? Es decir, para que veáis ciertas situaciones que son reales, que existen y que la gente comparte porque no entiende, ¿no? Busca una alternativa ante estas situaciones que no entienden hasta descubrir qué es lo que pasa. Y hay soluciones para ello, ¿no? Porque una vez que uno conecta no solo queda ahí, hay una serie de procesos que se realizan para que se efectúen esas ventas de casa, para que hayan cambios, ¿no? Para que no estén influenciando de esa manera. Sobre todo porque como hay espíritus de lugares que intentan manifestar o manifestarse por alguna razón. Tiene una historia, seguramente, ¿no? Si ocurre es porque hay historia. También pueden ser, pongo otro ejemplo de casas o lugares donde existieron, pues no sé, supongamos sanatorios, un espacio donde hubo una cárcel, donde se recogían a personas enfermas, y con el paso del tiempo, eso existió en el siglo XVII y uno actualmente pues compra un terreno y crea una casa y empiezan a pasar sucesos que no entiende. A pesar de tener un buen ambiente en el hogar, con su familia, pues no entienden. Y pasan una serie de circunstancias que a uno le hace pensar, ¿no? Como apariciones, no sé,
ruidos extraños en la casa, apertura de puertas, de ventanas, de intentar descansar en la noche y escuchar que alguien nos habla, de eso, de presencias, ¿no? De espíritus. Esto también pasa y entonces hay que mirar aquí en el lugar hasta que se descubre qué pasó, qué ocurrió, por qué se manifiestan una serie de fenómenos en los que no tienen nada que ver conmigo cuando creo que estoy llevando una vida muy tranquila, normal y me está afectando incluso en la salud, ¿no? Estos casos que estoy exponiendo son reales y son más comunes de los que creemos, ¿no? Entonces, cuando hablo de estas existencias hay personas que tienen miedo y que, bueno, lo que no quieren es seguir estando en ese lugar. No quieren seguir viviendo en esa propiedad que compraron, incluso, y que, bueno, hay mucha gente que va cambiando de casa porque tiene una serie de problemas en las que has descubierto que, bueno, hay una influencia energética espiritual importante. Y es por eso que también recurren a ver qué es lo que ocurre, por qué me está ocurriendo y por qué también me está afectando porque quiero vender esa propiedad. Si intentas vender esa propiedad, yo no digo que no sea posible, pero normalmente siempre hay problemas cuando hay evidencias de situaciones que son inevitables y que nosotros no lo controlamos. No podemos mediar con ello o no intentamos buscar la solución a ello porque ignoramos otra serie de cosas. Es lógico que eso ocurra. Entonces recurrimos a esta parte de asesoría y nos encontramos pues indagando en estas verdades del lugar a empezar a entender. Bueno, también es verdad que puedas preguntarte, si he comprado una vivienda, pongamos un ejemplo, ¿no? Hay personas que compran una vivienda y empiezan desde el minuto 1 que empiezan a vivir a tener esa estancia primera en el lugar que han comprado, en esa casa, en esa vivienda, empiezan a tener problemas gordos, serios, de verdad. Y no entienden por qué se ha realizado ese cambio con tanta ilusión de haber comprado esa casa, de haber tenido ese hogar, de compartirlo con su pareja, con su familia, ¿sí? Y cuando recurren a este tipo de asesoría y empiezan a descubrir la historia que ocurrió, que nada tienen que ver con ellos, con ellas, descubren, les salta la alarma, ¿no? La parte incómoda, inquietante, de por qué yo me tengo que hacer cargo de estas historias en esta casa, porque nada tienen que ver conmigo, ¿no? Se encuentran ante la situación que no saben qué hacer o por qué tengo que estar yo realizando ciertas limpiezas porque quiero estar bien, pero no sé qué tengo que ver yo con esta serie de espíritus, de circunstancias que están influenciándome, pero yo no tengo nada que ver con ello. Stop. Y esto es importante. Porque cuando miramos en profundidad y nos damos cuenta que detrás de todo lo que vemos hay energías, es la parte energética desde la visión que tenemos, e intentamos ver las historias que ocurren en esos lugares. Para mí es importante que la persona colabore en esa situación cuando está pidiendo información, cuando está solicitando algún tipo de ayuda, servicio, consejo, asesoramiento o solución al problema que está teniendo con la venta o la compra de su casa. Es importante que se involucre y colabore con lo que está ocurriendo, porque principalmente si te está ocurriendo es porque algo tiene que ver contigo. Quizás el asunto personalmente no, pero como hemos dicho en más de una ocasión, para conocer la realidad y el vínculo que tenemos en profundidad con nuestra casa y con nuestras propiedades, no es solo económicamente o financieramente. La parte energética espiritual no funciona así. Todo tiene un objetivo, un propósito. Las casas también. Igual que lo tenemos nosotros, nuestros propósitos de vida, las casas también.
Y las casas es un espacio que nos da la posibilidad, la ayuda, el acompañamiento de nuestras evoluciones y crecimientos. Hay algo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? Quizás no conozcamos la totalidad, pero hay un camino ahí que se está vislumbrando para ti y que además tú tienes la posibilidad de ayudar a esos espíritus. De que esos espíritus no nos estén haciendo daño, pero sí necesiten esa ayuda. Pero es que esa ayuda es un intercambio energético, no es que alguien me deba algo, ¿sí? Intentemos abrir la mente con estas situaciones, porque la parte energética es un movimiento energético. Cuando se brinda la oportunidad, no solo porque tú adquieras una propiedad a nivel económico, ¿sí? Accedes de esa manera para que sea tuya, o que tú prestes tus servicios como negocio para que sea de otro y otro pueda adquirirlo, detrás de todo eso hay energía y no estamos solos en esos procesos, aunque sean de negocios. Hay unos propósitos muy importantes que nosotros somos partidarios de ello, que gracias a nosotros también se están efectuando otras cosas y que nosotros tenemos la posibilidad de realizar o tener esa solución. Porque por algún sentido tú estás vendiendo o comprando esa casa, por el motivo que sea. Detrás de todo esto, de esta energía, entiende que si tú tienes un propósito de realizar esa venta, la casa te está acompañando en ese proceso, en ese registro de memoria. El caso más importante aquí es que tú tomes conciencia de lo que te está ocurriendo. Y de que puedas aplicar esta visión más amplia, más profunda de la situación. De que intentes abrir los ojos con las cosas que están pasando, de esos sucesos, de esos casos. Porque ya hay algo que te está avisando de que no va bien, de que se le preste atención, de que para ti es importante porque las influencias están yendo hacia ti. En tu vida hay unos patrones que se repiten y debemos prestarle atención. En estos procesos, para la colaboración es necesario que la persona que está consultando, aunque se le esté ofreciendo este servicio, este asesoramiento, debe de entender algo. Porque si hay algo que se está repitiendo, eso significa que no solo es un propósito, sino que hay un aprendizaje para ti. O algún tipo de crecimiento, o alguna visión distinta, es para ti, ¿sí? No solo la venta de la casa, sino el vínculo y la conexión que tenemos con ella y en qué nos está ayudando. Yo en más de una ocasión he aconsejado, intenta mirar ante estos problemas, intenta mirar el vínculo que tienes con tu casa, la relación con ella, ¿qué tipo de relación tienes tú con tu casa? ¿Sí? Porque es un reflejo tu casa o la propiedad que estás viviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que te está mostrando la casa? ¿Qué recuerdos te trae? ¿Qué patrones crees que se repiten? Intenta ser amiga de tu casa o amigo de tu casa. Y muchas veces cuando digo este término hay gente que no lo entiende, pero ustedes ahora sí, porque ya ven, empiezan a ver una visión distinta. Yo quiero descubrir qué es lo que ocurre porque estoy vendiendo una casa o estoy intentando adquirir una y no lo logro. Y es que hay historias. Y esa parte energética espiritual también está en nosotros, no solo en la casa. Nosotros somos energía. Nosotros tenemos historias. Nosotros también influenciamos en ese proceso. Para bien o para mal, va en unión, ¿sí? Es importante
que uno abra la mente y el corazón en esta conexión, no solo en el asunto. El asunto es solo un efecto, pero tú estás buscando la causa de por qué o para qué. Y esto es lo que se intenta ayudar a ver a la persona que está pidiendo este acompañamiento, este asesoramiento, ¿no? Yo quiero brindar este ánimo porque sé que son situaciones distintas las que se viven y la gran mayoría no son agradables. Hay mucha confusión, no se entiende, se pasan por situaciones complicadas y a veces uno necesita calma y tener una visión distinta para poder pues descubrir, pero no solo descubrir, sino cuando se quiere buscar una solución. Y cuando uno quiere buscar una solución es porque quiere hallar tranquilidad. Quiere estar tranquilo o tranquila, ¿no? Quiere hallar la paz en esto, en ese asunto, y que salga bien. Es que para salir bien hay que estar bien, si no, no sale. La energía de los lugares son fuentes de información. Dependerá mucho de la mirada que tengas sobre esa información. Porque, como digo, lo que cuenta es la mirada tuya, la actitud que tengas, la apertura en la que, el grado de nivel o nivel de conciencia, apertura o receptividad que tú tengas en ese asunto. Como verás, una simple limpieza no puede resolver estas circunstancias, ¿sí? A simple vista, eso es como tapar algo superficial, eso es muy superficial. Desde mi punto de vista. Porque hay personas que vuelven una y otra vez y no entienden y repiten lo mismo y siguen buscando hasta que no tengan esta mirada en profundidad y entiendan esto, pues es lógico que sea recurrente la misma situación, las mismas energías o incluso las situaciones pueden ir empeorando, ¿no? Con esto quiero decir que la finalidad de las casas muchas veces es esa, la sanación. Porque lo más probable es que los propósitos vayan en ese camino, porque hay espacios que necesitan liberación de memorias, con los que uno le ayuda a dar luz. Por eso siempre hago entender a las personas de que cuando se encuentran en estas circunstancias están teniendo un papel muy importante que no lo ven a simple vista, que no lo ven de entrada. Están teniendo un papel muy importante. No solo porque seas buena persona, porque quieras ayudar a los espíritus, porque entiendas, seas comprensivo o comprensiva con las circunstancias. Nadie te pide que te hagas cargo de las historias, porque fueron historias, no tenían nada que ver contigo, pero en tu proceso personal sí. No nos encontramos con cualquier casa. Incluso hay personas que llevan muchos cambios de mudanzas de casa, ¿no? Han pasado por muchas historias, las suyas y otras que han vivido y se han manifestado en el lugar. Han habido fenómenos varios, ¿no? Y han tenido un crecimiento personal con respecto a eso, porque hay un vínculo muy estrecho con las casas que habitamos, con las propiedades que adquirimos, ¿sí? En la parte espiritual todo está conectado. De la misma manera que estamos conectados con nuestros seres queridos que formaron parte de nuestra vida como ramas familiares, también los hay, en conexiones con otros seres que no son familia nuestra. Y dentro de estos propósitos, en los hogares, en las casas, también pasa. Y es bueno que uno tome conciencia de esto y aplique de esta manera espiritual qué es lo que pasa, porque claro, puedo llegar a cierta confusión, a un grado de confusión muy alto al desconocer todo esto. Y todo esto es algo natural que sigue pasando en tu vida, en la mía y en la de todos, que tiene que ver con esta parte energética espiritual.
Cuando hay desarmonía en estos lugares porque se efectúan este tipo de energías, pues uno se da cuenta, ¿no? Uno siente el espacio de ese lugar, de esa propiedad que estás vendiendo. Incluso si fuese una herencia, una casa de campo familiar, pues porque a veces hay miembros familiares que han tocado con esa herencia, varios, y es muy difícil y están habiendo muchos conflictos, muchos problemas, robos, secretos, ocultamientos de cosas. Estoy yendo a extremos graves, pero ocurren y no sabemos qué hacer, no sabemos qué solución ponerle a esto y estamos notando una energía muy densa, muy chunga, muy jodida, perdón por la expresión, pero para que me entiendan que no sabemos qué hacer. Y uno tira para el norte, otro para el sur, ¿sí? No, hay desacuerdos, hay conflictos en el núcleo familiar, hay historias y se está intentando vender una propiedad de una herencia. Esos casos pues los he tenido, muchos. Incluso puedan estar años intentando vender esa propiedad y se incrementa la energía, ¿sí? A peor. Lo mismo para las personas que intentan adquirir una vivienda, que hemos estado hablando de ello durante el vídeo. Son situaciones en las que también nos vemos que es un poco chocante, ¿no? Acabo de comprar esta casa y estoy teniendo estos conflictos, o estoy intentando comprar esta casa y veo que no lo logro. Insisto, porque yo soy una persona que me conozco muy bien la metafísica, les digo porque tengo casos así. La ley de la atracción, y estoy ahí, voy a intentarlo y lo voy a lograr, y ve que no puede, y entonces dice, ¿qué pasa? ¿No? Quiero esa casa, pero no sé por qué no puedo, si tengo el dinero, no es un problema económico. Entonces las circunstancias varían y finalmente no puede adquirir esa vivienda. Quizás detrás de esa vivienda maravillosa que quieres adquirir desconoces lo que ha pasado en ese lugar. ¿O por qué está ocurriendo esa situación? Porque no se está efectuando o realizando lo que tú quieres hacer, que es adquirir esa vivienda. Algo nos está diciendo, algo nos está hablando. O mira, Sara, pues he adquirido un pisito que me he comprado, vivo solo o sola y empiezo a notar cosas en la casa. Y yo la verdad que suelo ser una persona tranquila. Es un ejemplo, es uno de los casos. Suelo ser una persona tranquila, pero yo empiezo a notar por las noches una presencia. Luego me doy cuenta que es una mujer mayor. Luego no sé por qué se me mueven los calderos de la cocina. O se me abre la puerta del servicio sola. ¿Sí? O escucho a veces voces de una mujer. O que me dice cosas. ¿Sí? Y la persona empieza a conectar o tiene la sensación de que ahí hay alguien, que quizás pudo haber sido una mujer que vivió ahí, que no está sola, ¿sí? Y que dices, pero bueno, hice bien, hice mal en comprar esta casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere? Porque yo no puedo vivir tranquila, que sí, pero bueno, ahí es esta circunstancia. Hay otras personas que dicen, bueno, no me importa. Como no me hace daño, pues no me importa y vivo así. Y bueno, está bien. Pero hay otras circunstancias que dice, oye, quiero saber qué pasa aquí. Porque si no me voy a tener que ir, si esta circunstancia que no me gusta y me incomoda, voy a tener que volver a vender. O mandarme a mudar de aquí. ¿Sí? Entonces se mira también esa circunstancia para ver qué quiere esa persona, porque ya de por sí estas sensaciones, como decía al principio, son muy normales. Entonces uno siente qué le ocurre en su cuerpo, qué presencias puede ver que aparezcan en los espacios, si vives en los lugares, o como decía, si han pasado circunstancias trágicas en esa propiedad, ¿vale? Lo más normal es que se repita esa energía en el lugar porque quedó impregnada. Ya me refiero a asuntos más trágicos o muertes inesperadas, como decía, o muerte de alguien, ¿no? Espíritus, o situaciones varias, porque hay de todo. Y hay gente que le da un poco de repelús hablar de cosas, porque a lo mejor sí ocurren, pero no están tan abiertos a hablar de que se han podido realizar trabajos, que son casas encantadas, que han habido maldiciones, que han habido trabajos turbios, yo lo llamo así.
etcétera, etcétera. Eso también pasa. Por eso la gente también recurre porque no entiende una serie de cosas que es muy raro. Esa es la palabra, ¿no? Para entendernos, esa es la palabra. Lo que está ocurriendo es muy raro y no le encuentro sentido o no sé qué puede hacer. ¿Sí? Quiero decir, las energías se mezclan y en los lugares pasan muchas cosas. Que tengas en cuenta toda esta información como ideas para ti, que te ayude a ver, a tener una visión distinta, o que hayas conectado con alguna de ellas y te haga pensar, oye, pues me está ocurriendo esto, vengo pensando en esta circunstancia porque tengo una propiedad y he tenido muchos problemas para venderla, la sigo teniendo en venta y no logro de ninguna de la manera que alguien lo compre, o si tienes cliente pero no se efectúa la venta. Si hay un agente inmobiliario trabajando contigo y está haciendo todo lo posible, pero tampoco se truncan situaciones, ¿vale? Lo que sea, administrativa, financiera, porque pasan hasta último momento. Incluso uno asegurándose de que, ¿vale? Hasta último momento de la firma. Y no sale bien. Esas cosas, ¿vale? O sí, pero no. Hay que tenerlo en cuenta. Yo aconsejo de que se tenga esta mirada porque si la tienes, si la sabes y quieres ignorarla, creo honestamente que es un problema que tenemos nosotros frente a eso, ¿vale? Entonces, olvídate de querer venderla o comprarla porque no va a funcionar. Lo más normal es que no vaya a funcionar nada, sí. O venga algún que otro problema por ahí porque esa influencia energética está ahí. Y hasta que no se vea o no se preste atención, o no se ponga solución, un poco de orden, o luz en esa situación, es muy complicado. Y cuando hablamos de asuntos serios, son asuntos serios. Porque los asuntos de cada uno, pues le pondrá la seriedad, para cada uno será serio en su ámbito, ¿sí? Sea el emocional, sea el financiero, sea el profesional, todo tiene una influencia, todo está conectado. La magnitud de estas experiencias se necesita poner en valor, atenderlas y sobre todo dejarse asesorar por personas que verdaderamente sepan, sí, que sean honestas con su trabajo, que ofrezcan ese asesoramiento necesario en el que la persona entienda lo que está ocurriendo, sí, porque todos tenemos una función aquí, incluso el que asesore, sí, y normalmente, como siempre os decía al principio, no estamos solos en estos procesos, hay influencias de otras personas, entonces en un negocio no solo está una persona, hay influencias de todo, hay personas varias, hay situaciones diversas y todo esto lo mueve la energía. En el plano espiritual se mueve mucha energía para todo y se manifiesta todo. En las influencias energéticas las manifestaciones son bastante claras y son ejemplos varios para que ustedes tengan idea de casos diversos. Podríamos hablar de muchísimos más. Pues porque seguramente sí puede que te esté ocurriendo a ti o a alguien cercano a ti que esté intentando vender una casa o adquirirla y se encuentra en estas circunstancias, ¿vale? Y que lo necesite. Al menos es esencial de que tengamos una visión, una perspectiva profunda de las situaciones para poder llegar a entenderlas. No es tan complicado llegar a entenderlas y también depende mucho de nosotros lo que queramos hacer con este asunto. Entiendo que si es un asunto serio en tu negocio de esa venta o de esa adquisición de propiedad, pues pones toda tu voluntad, tu atención e intención en ello para que, pues bueno, se logre lo que estabas deseando. Y no solo eso, sino porque pones orden en muchas cosas, aportas y colaboras en muchas cosas. Y bueno, cuando uno tiene unos gestos positivos y ayuda, también se le devuelve.
también recibimos. Esto es un dar y recibir. Cuando hablamos de propósitos, es un dar y recibir. Es un intercambio de energías. Mediante las formas que venga, son diversas, ¿de acuerdo? Así que espero y deseo que os haya aportado un poquito de luz este tema y que, bueno, es uno de los servicios que ofrezco porque las experiencias son múltiples, es un largo camino de muchas experiencias que a uno le ayudan para poder ayudar a otros, ¿no? De eso se trata. Así que muchas gracias por acompañarme, espero que hayas disfrutado de este contenido.